La salvación puede perderse. El tema de la salvación es el tema más importante de la vida del ser humano, porque hay una eternidad esperando a cada persona, porque el alma del hombre o la mujer nunca muere. Por este motivo, Dios ha creado dos sitios donde las almas de las personas van cuando se separan de este cuerpo mortal y mueren. Y estos lugares están vigentes y son temporales, que es el infierno y es el paraíso. Y hay lugares eternos que son en la presencia de Dios, en el milenio, y cielo nuevo y tierra nueva, y el lago de fuego y azufre. Y a este último van los que son muertos, gloria sea al Señor, sin Cristo y sin Dios. Dios te bendiga mucho, mi amado hermano y amigo, si es la primera vez que miras uno de nuestros videos. Mi nombre es Joel García y en este canal subimos videos todos los días para responder tus preguntas acerca de Dios y su palabra. Así que te recomiendo que te suscribas al canal y active la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sabiendo la importancia de este regalo tan preciado que es el de la salvación, no podemos pensar que si la descuidamos o no la valoramos podremos tener un lugar junto a Dios. Si bien es cierto, la salvación es gratis, es por gracia. También es verdad que aquel que ha sido participante de ella debe valorarla, amarla más que a sí mismo para no perderla. O puede creer alguien que si vive de una manera pecaminosa, si Jesús viene, se va con él, o si se muere, va al tercer cielo. Por supuesto que eso no sucederá. La Biblia habla de un Dios santo que llama a personas para que le adoren y le sirvan con las manos limpias, con un corazón puro. Espero que las siguientes palabras sirvan para comprender mejor y valorar el regalo más grande que alguien puede recibir. Ya comenzamos. He escuchado decir a algunos hermanos al hablar sobre el hecho de que según ellos la salvación no se pierde, que Dios no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta, que si Él da la salvación ya no la quita. Y esto lo dice basándose en el libro de Números capítulo 23 versículo 19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es verdad que Dios no miente, pero sí se arrepiente del bien o el mal que había pensado hacer a una persona o a una nación. Como dice el libro de Jeremías capítulo 18 del versículo 8 al 10, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle, y en un instante hablaré. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. El Señor hizo una promesa a Fisnes, hijo de Eleazar, cuando los medianitas hicieron pecar a Israel con Baal-peor, y él, movido a hacerlo por su Dios, mató a Sinri y a Cobi. Por esto el Señor le prometió que su descendencia tendría sacerdocio perpetuo en Israel. Entonces Dios habló a Moisés diciendo: Fisnes, hijo de Eleazar, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Por tanto dile: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, como dice el libro de Números capítulo 25, del versículo 10 al 13. Pero que cuando sus descendientes quebrantaron el mandamiento divino, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, lo metía en la olla, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían así. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asás para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero, y después toman tanto como quieran, él respondía: no,
sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, como dice el libro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Y Dios les quitó su promesa. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Como dice el libro de 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Judas Iscariote tuvo el privilegio de ser elegido como uno de los apóstoles de Jesús. Dios hizo sanidades, milagros por medio de él. Todo el tiempo del ministerio de Jesús en la tierra, él fue parte del círculo íntimo del Señor. Este individuo vio muchas de las maravillas que Jesús hizo y que no dejaba duda alguna que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, para Judas Iscariote no fue suficiente, pues él era alguien que le gustaba practicar el pecado. Y lo leemos en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 4 al 6, y dice la palabra del Señor así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella. Por esta causa terminó fuera del apostolado suicidándose y por consiguiente en el infierno. Esta afirmación de que la salvación no se pierde es el resultado del mal entendimiento de las doctrinas de la elección y la predestinación. De esto se valen mucho para dar una falsa esperanza a sus seguidores. Pero la Biblia dice lo contrario. En la vida las cosas buenas tienen recompensa y cuestan. Por ejemplo, si alguien quiere una buena esposa o un buen esposo, tiene que saber elegir a la persona ideal. Esto se logra conociendo a dichas personas, analizando su conducta y su carácter, etc. Pero para aquel que está en Dios, tiene que orar para pedir a su pareja y esperar a que Dios decida cuándo es el momento y cuál es la persona indicada. Todo lo anterior requiere tiempo y esfuerzo y paciencia. Alguien que quiera coronar una carrera universitaria tiene que esforzarse, privarse de algunas cosas, dar lo mejor de sí para lograr tal objetivo, porque de lo contrario no alcanzará nada. Nadie logra nada en la vida siendo un vago, negligente, perezoso. De la misma manera, para llegar a estar por toda la eternidad con Dios se necesita mucho esfuerzo. Y la palabra del Señor dice en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 23, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, como dice Apocalipsis 3:11. Estos son algunos ejemplos, pero hay infinidades de ellos, donde podemos darnos cuenta que lo bueno en la vida cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio, cuesta a veces dinero. Y no puedo entonces pensar o creer que alguien que recibe la salvación de la mano del Señor y la descuida no le puede ser quitada. Porque sabemos que recibir la salvación no cuesta nada, ni dinero, ni tiempo, ni esfuerzo. Pero ya teniéndola, debemos abrazarla, amarla y valorarla, viviendo de manera agradable a Dios cada día. En la palabra de Dios encontramos cómo se nos anima a que no descuidemos esta salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y
toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como dice el libro de Hebreos capítulo 2 al versículo 1 al 3? El apóstol Pablo, en la carta de 1 Corintios capítulo 10 del versículo 1 al 5 dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El apóstol Pablo le da este ejemplo a la iglesia de Corintios para que no imitara la conducta de los israelitas que salieron de Egipto. Esto para que no fueran castigados, pero también para que no se pusieran a perder la salvación. El apóstol Pablo continúa diciendo en la carta de 1 Corintios capítulo 10 del versículo 6 al 10: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, ni forniquemos como alguno de ellos, ni tentemos al Señor como también alguno de ellos, ni murmuréis como alguno de ellos. De igual manera pasa con aquel que no valora la salvación. Si vive renegando por las pruebas que necesariamente Dios manda a su vida para formarle, y además tiene práctica de pecado en su vida, puede colmar la paciencia del Señor y ser borrado del libro de la vida, y por ende perder la salvación. En el libro de Éxodo capítulo 32 del versículo 32 y 33 el Señor dice en su palabra: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, como dice Apocalipsis 3:5. En la carta a los hermanos de Filipo, refiriéndose a la salvación, el apóstol Pablo le dice en el libro de Filipenses capítulo 3 del versículo 10 al 14: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberla alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo también escribe una carta a los hermanos de Corintios. En 1 Corintios capítulo 9 del versículo 26 al 27 dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo expresa que ni él mismo pretende tener asegurada la salvación, sino que prosigue para ver si lo logra asirla. De manera que mientras el creyente esté en este cuerpo mortal, corre el riesgo de perder su salvación si no la cuida. Ezequiel recibe del Señor un mensaje para los israelitas que se encontraban en cautiverio en Babilonia. Ezequiel 33:12 dice: la justicia del justo no lo librará en el día que se rebelaren, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día que se volvieren de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia en el día que pecare. Este mensaje manifiesta de manera bien clara que si una persona es perdonada y recibe a Jesús en su corazón y no valora lo que ha recibido, sino que hace lo malo, puede perder la salvación. La salvación del alma es un regalo extraordinario que Jesús da
a quienes lo reciben en su corazón. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 28, la palabra del Señor dice: y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos, dice el Señor. Ni con todo el oro y la plata del planeta una persona podrá comprarle este regalo del Señor. La palabra del Señor dice en el libro de los Salmos, capítulo 49, versículos 6 al 8, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no lo logrará jamás. O como dice el libro de Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto, dado que es un don de Dios y que aunque alguien quisiera comprarla, no podría. Cualquiera que no valore este regalo puede perderlo. En toda la palabra de Dios permanece un constante llamado a la santidad, a la pureza de mano y de corazón que Jehová hace su pueblo a través de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros, los que decimos ser hijo de Él por medio de Cristo. O como dice el libro de Levítico capítulo 19, versículo 2, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O como dice el libro de Mateo capítulo 5, versículo 48, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este llamado lo hace el Señor a su pueblo para que se aparten del mal camino y no sufran el castigo divino y para evitarle la condenación eterna. Y desde luego, también el llamado es para aquel que anda lejos de Dios, para que se deje de los malos caminos y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. No hay duda que la salvación se puede perder si no se valora. Pero es muy importante saber que esto no sucede solo por algunos pecados que se cometan, que no se pierde solo por algunos fallos. En la Biblia encontramos a un Dios de misericordia que perdona la maldad, que es paciente, que se duele del castigo. Pero desde el momento que se recibe al Señor Jesús como Salvador, se debe procurar siempre hacer la voluntad de Dios para no correr el riesgo de terminar en la condenación eterna. Estamos en la gracia de Dios, un periodo donde la misericordia de Jehová favorece al ser humano. La ley judía o el Antiguo Testamento, si una persona quebrantaba un mandamiento divino, por lo general pagaba con su vida esa falta. En la actualidad, en la gracia, hay oportunidad de enmendar los errores pidiendo perdón a Dios y rogándole que cambie nuestras vidas. Cuando alguien se refugia, gloria sea al Señor, bajo las alas de Jehová, el Dios viviente, difícilmente se pierde. Pero esto depende también de la persona cuando se esfuerza por su alma, permaneciendo en Jesús. Como ya hemos visto, la salvación sí puede perderse. Y por ello es necesario que todo aquel que invocar el nombre de Jesús valore lo que ha recibido viviendo de una manera pura, limpia delante de Dios, como dice el libro de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Todo lo que nuestros ojos naturales ven un día se terminará. Nosotros mismos un día dejaremos de ser. Nuestro paso por este planeta es fugaz, es corto. Por ello es de ser sabio y asegurar el alma en las manos de Dios, para que cuando muramos o Cristo venga, nuestra morada sea con Dios. Si todavía no lo has hecho, la oración de fe, recibiendo a Jesús en tu corazón, hoy puedes hacerlo y asegurar tu alma por toda la eternidad. Mis amados hermanos, este video ha sido un poco largo, pero era necesario aclarar ciertos versículos y ciertos puntos para que no haya duda de que la salvación sí se puede perder si no la aseguramos, si no nos sujetamos de Cristo. Por eso, mis amados hermanos, si has llegado hasta aquí
Déjanos tu comentario para saber qué opinas sobre este tema. Dios te bendiga mucho. Nos vemos mañana. Si Cristo no ha venido a buscar su iglesia o si no hemos partido con el Señor.